Como le decíamos antes de la pausa, vamos a conversar con Diego O'Neill, es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Hay muchos asuntos para desarrollar. Diego, ¿cómo estás? Muy Gracias por bien, venir, un placer un recibirte. gusto, gracias a ustedes por la Bueno, invitación. son días y uno podría decir semanas intensas. Se están definiendo, entre otras cosas, cuestiones de la pauta de ajuste salarial. El gobierno hizo algún anuncio, aunque todavía estaba cerrado bajo 7 llaves, los términos, ¿no? Y probablemente lo más importante, que es la definición de esas franjas. ¿Ustedes ya fijaron posición en torno a lo que anunció el gobierno? No, en realidad hay que esperar que se concrete el anuncio de las pautas que se va a dar el día jueves en una reunión del Consejo Superior Tripartito, que el ministro de Trabajo quiere fortalecer la gobernanza de la negociación colectiva, que es ese órgano, y a partir de allí haremos los análisis del sector empresarial en forma conjunta. Los anuncios que se han hecho un poco de grandes lineamientos, que va a haber franjas por nivel salarial y eso, bueno, veremos cómo se implementan, cómo se concretan. Creo que puede ser un buen instrumento, pero hay que esperar el jueves a que se conozca en profundidad las pautas. De lo que se conoce, algo parecía hasta presumible porque se había anunciado en campaña, porque el gobierno lo había dicho, incluso en la campaña electoral, esto de la preocupación por los salarios más sumergidos, el tema de dar algún punto más de recuperación allí. ¿La clave es conocer cómo se separan esas franjas? Bueno, sí, eso es indudablemente es ¿Eso es lo que importante. resuelve casi todo el enigma? Bueno, sí, hay que ver dónde se fijan los límites de cada franja, eso es importante, y también cuál es la pauta para cada franja. Indudablemente parecería que la cosa va, bueno, el ministro lo ha adelantado, por aumentos diferenciales, que sean mayores los aumentos en la franja más baja. Pero bueno, hay otras componentes que no se conocen y como tú bien decís, han guardado las pautas con 7 llaves porque realmente no ha habido filtraciones de los contenidos, así que más de lo que dijeron en la conferencia de prensa no sabemos y no da como para mucho análisis. Como concepto, que se hable de desindexar, de no atar aumentos salariales a la inflación, por más que sea un segmento de la ciudadanía, un segmento de los asalariados, los que más cobran, ¿es una buena señal? Bueno, el ministro de Economía de lo que habla es de desindexar la economía, no solo los salarios. Los salarios es una parte importante, pero también habla de la forma de ajuste de los contratos con el Estado y otros aspectos de indexación que existen en la economía. Yo creo que es una buena cosa en su conjunto, que es consistente con un objetivo de reducir la inflación a niveles más bajos todavía del que tenemos. Así que creo que es un camino que hay que recorrer. No solo, como digo, en lo salarial, sino en la economía en su conjunto. Ahora, en los hechos, por eso digo que el enigma y la clave está en ver cuál es la franja a la que supuestamente no se le va a, digamos, entre comillas, a obligar o establecer una pauta de ajuste que tenga que estar sí o sí vinculada a la inflación. Ahora, en los hechos, generalmente los salarios más elevados son los del personal de mayor confianza, cargos gerenciales. La empresa, por la vía de los hechos, ¿no le dará igual el aumento al gerente, a los cargos más elevados de la franja? Bueno, digo, siempre hay un margen de discrecionalidad, pero en general, sobre todo las organizaciones, se ajustan a lo que son la negociación colectiva de cada sector. El caso que más conozco es de la construcción y en general el aumento que se acuerda a nivel del sector es lo que se termina otorgando a todo el personal, tanto los salarios más bajos como los más altos, más allá de algún ajuste, como digo, discrecional. Pero bueno, creo que la pauta condiciona bastante los ajustes para toda la plantilla de personal dependiente y no dependiente. Y esto de que ya no se tome tanto en cuenta el tipo de empresa, la actividad que realiza y sí el nivel salarial de las personas, o sea, por lo que se pudo interpretar de la conferencia de Castillo, iba a estar mucho centrado en, bueno, yo cobro 40, 50, 60, 80 mil pesos, no importa si mi rubro de actividad es en expansión, no en expansión, se va a ir a una lógica más de cantidad de asignación salarial y no de rubro de actividad. ¿Eso ustedes cómo lo ven? Bueno, en realidad el antecedente que hay de franjas era, como tú mencionaste, en función de la actividad del sector. Es decir, cada sector, creo que fue cuando el ministro de Economía era Astori, que la pauta diferenciaba para que cada sector se ubicara, si era un sector dinámico,
un sector en problemas o un sector, no me acuerdo cómo se llamaba la franja intermedia. Me acuerdo clarito que había, una diferenciación, claro, de acuerdo a si venía creciendo el sector o no. Pero si mal no recuerdo fue en una única oportunidad que aplicó ese criterio. Después las pautas en general han sido para toda la actividad. Nosotros siempre hemos sostenido y sostenemos que ahí es necesario hacer ajustes porque hay que contemplar la heterogeneidad empresarial. Digo, no es lo mismo una empresa radicada en Montevideo de determinado tamaño que hace una actividad X que una empresa del mismo rubro radicada en la frontera con Brasil, que tiene otro acceso a los mercados, otro acceso al financiamiento, otras dificultades precisamente por la proximidad de la frontera, por el tamaño. Entonces, eso es algo que está pendiente en la negociación colectiva y que es deseable que se comience a contemplar. No va a pasar en esta ronda, pero creo que es una de las tantas cosas que hay que mejorar de la arquitectura de la negociación colectiva y que ojalá se lleve adelante en los próximos años. ¿Perdió la esperanza ya el sector empresarial uruguayo de una reforma laboral? Bueno, por reforma laboral hay que ver qué se entiende, pero la reforma laboral, lo que todos los países dicen, es un ayornamiento de las leyes que regulan el mercado de trabajo a nivel laboral. Desde consejos salarios, regulaciones horarias, o sea, poner todo en discusión, ¿no? Sí. Las reformas laborales generalmente están vinculadas a eso. Sí. No, a ver, uno puede pensar que de pronto una medida como esta que se plantea de la desindexación de la economía no era tan esperable de un gobierno, digamos, de izquierda, pero sin embargo va a provenir de un gobierno de izquierda. Así que también tenemos expectativa de que puedan procesarse otras reformas, por ejemplo, la flexibilización del tiempo de trabajo, que es otra cosa. El Uruguay tiene una legislación laboral que fue pionera en su tiempo, pero que se ha quedado muy rígida para el mundo del trabajo de hoy. Entonces hay cosas las 8 horas. No, cuando nosotros hablamos de flexibilizar el tiempo de trabajo, es la posibilidad de que en acuerdo entre el empresario y el trabajador se distribuya el tiempo de trabajo de manera distinta. Es decir, que haya jornadas que puedan ser más largas y jornadas que puedan ser más cortas, que sea conveniente por temas afrales de la actividad o porque sea conveniente para el trabajador, porque trabajando una hora más de lunes a jueves, el viernes se va a mediodía y tiene, no sé, una fiestita en la escuela del hijo, cosas de Hay tipo. gente que todo esto no lo sabe. Yo tengo que trabajar 40 horas semanales, no puedo hacer 4 horas de 10 días y tener el resto de la semana libre. Correcto. Eso no me lo permite la legislación, no es que no me lo permite, si así mi patrón me lo quiera asignar, no lo puedo hacer. Esas cosas igual se hacen, pero están fuera de la normativa. Es decir, la normativa no habilita ese tipo de compensaciones. Usted tiene que hacer las 8 horas y después de 8 horas y 1 minuto pasa a ser extra y no puede hacer menos de 8 horas porque si no, no se le pagan. Esas cosas están desactualizadas para el mundo del trabajo de hoy. Ese es un ejemplo, hay otros. Yo creo que esas cosas hay que plantearlas, habrá que ver si hay espacio o no para avanzar. Son modificaciones de tipo legislativo también, así que no es solo por la vía del decreto, pero son todas cosas que el país tiene que encarar, como tiene que encarar la reducción del gasto público, la reducción del déficit fiscal, la desburocratización, la desregulación, también tiene que modernizar su normativa laboral. Claro. ¿Le consta que hay empresarios, no solo inversores extranjeros, sino empresarios uruguayos que están a la expectativa de ver el mensaje presupuestal y esos cambios tributarios que va a haber, que nadie sabe muy bien que el ministro insiste con que no se va a aumentar la presión fiscal a nivel global, pero sí ha dicho que puede haber margen para hacer algunas modificaciones tributarias? ¿El presupuesto? ¿Están muchos esperando el presupuesto para ver si invierten o no? Bueno, yo creo que el gobierno ha puesto mucho el foco en el presupuesto. Es decir, hay cosas que el gobierno podría hacer por fuera de la ley de presupuesto y que quizás no se han encarado todavía, y ha puesto mucho el foco en lo que va a ser el proyecto de ley de presupuesto que se va a presentar al Parlamento a fines de agosto. Yo creo que los empresarios o los inversores lo que quieren ver son señales de mejora de competitividad. El país tiene una dificultad en el tema competitividad. La competitividad hay que mejorarla de muchas maneras, pero creo que algunas pueden venir por la ley de presupuesto, otras no. ¿Por ejemplo? No, bueno, por ejemplo, hoy el tema del tipo de cambio es un problema. O sea, el tipo de cambio para la gente común que esté bajo es una buena noticia porque puede acceder con menos pesos a adquirir productos importados, un electrodoméstico, una moto, un vehículo, el que puede hacer un viaje también.
precisa menos pesos, pero para el productor y sobre todo el que está vinculado al sector exportador, hoy está con costos que le han aumentado, la mayoría de ellos en pesos, y un dólar muy deprimido. Entonces, ¿Hoy el atraso cambiario es peor que en 2024? bueno, el tipo de cambio que tenemos hoy responde en parte a una realidad global, es decir, el dólar se ha depreciado a nivel global, pero también a condiciones locales, es decir, a la política monetaria y a la tasa de interés en definitiva del Banco Central. Entonces, hay de las dos cosas. Sabemos que el Banco Central no va a intervenir, pero bueno, en la medida que a futuro se vaya reduciendo la tasa de interés, puede ser que parte de esta caída que tuvo el dólar en los últimos 2 meses o algo así, empiece a revertirse por lo menos parcialmente. Si O'Donnell está mirando la entrevista, usted le pediría desde el sector empresarial que por favor haga algo para contener el dólar. Como dije, sabemos que el Banco Central no va a intervenir, el objetivo de reducir la inflación es absolutamente compartible, pero lo que nosotros entendemos es que hay que trabajar sobre todo en las otras cosas que el país tiene pendientes, que nosotros la vemos con mucho sentido de urgencia, por eso también macanudo con esperar la ley de presupuesto, pero los inversores, los empresarios necesitan ver señales también, y bueno, eso de que hablábamos de la reducción del gasto público, la reducción del déficit fiscal, la pasada administración tenía un objetivo que no cumplió tampoco, la desburocratización, la desregulación de muchas actividades, de quitar peso en tiempo y en dinero a la actividad empresarial. La inserción internacional, eso no pasa por ley de presupuesto. Hay que trabajar mucho para abrir más mercados y para tener acuerdos de comercio que nos permitan bajar los aranceles. Una cantidad de cosas que tienen que ver con esto. ¿Es viable esto de ponerle impuesto al 1% más rico del Uruguay para solucionar el tema de la pobreza infantil? En primer lugar, lo que nosotros sostenemos es que el Estado tiene un gasto público muy grande, muy alto, entonces que no parece tener sentido que usted nunca ataque una reducción del peso del Estado o por lo menos un uso más eficiente de los recursos del Estado y pueda volcar, por ejemplo, a la prioridad de la pobreza infantil, recursos que hoy están siendo subutilizados o mal utilizados en otras áreas, antes que pedir más aportes a la población, más allá de si es un sector de los más ricos o a quién es. Entonces, lo que nosotros decimos es, racionalicemos el uso de los recursos del Estado, busquemos reducir los costos, busquemos reducir los gastos y generemos holguras para atender las prioridades que el país tiene, donde la pobreza infantil indudablemente... ¿Pero es un tema filosófico o es un tema de señal, que sería una mala señal? Por otra parte, gente que sabe mucho más que yo, como el propio ministro de Economía, han señalado que no conocen evidencia de que ese tipo de impuestos tenga un resultado positivo, es decir, cargar más al que puede generar una inversión no tiene un efecto positivo, pero también, o sea, por un lado filosófico, pero por otro lado también es pragmático. Me quedan 2 preguntas para hacerle y estamos un poco pasados. Bueno. La primera, ¿es verdad que uno de los grandes problemas, ya no hablemos de la productividad como productividad, que a veces hasta es difícil cuantificarla y medirla, pero que hoy el empresario uruguayo tiene un gran problema con los recursos humanos por el tema ausentismo y de que la gente vaya a trabajar? Bueno, hay niveles de ausentismo comparativamente mayores que en otros países, ni hablar que en países competidores nuestros. No es de ahora, viene hace tiempo, y bueno, sí es, no voy a decir que es el principal problema de actividad, no, pero es un tema que hay que tratar de mejorar, de reducir el ausentismo, sí. ¿No alcanza con el pago del presentismo para que la gente vaya a trabajar? Evidentemente no es suficiente en algunos casos. ¿Pero que es un tema de falta de cultura del trabajo? O sea, ¿notan que se ha deteriorado la cultura del trabajo en Uruguay? Bueno, yo creo que sí, pero tampoco es un tema de estos últimos años. Creo que ha habido un cambio, sí, quizás en los últimos 20, 25 años, y que hay cosas que hoy se acentúan más como esta del ausentismo. La última, como hombre de la construcción, es un empresario exitoso a nivel de la construcción, su familia también vinculada a la construcción, ¿no? Un empresario muy trabajador. Trabajador, pero bueno, le ha ido bien. Sí. Es un mérito. ¿Le duele esto del fondo sindical, de vivienda sindical, todo lo que está analizando a nivel de la justicia? No hablo si le afecta, hablo si le duele. Sí, me duele. Yo fui 4 años presidente de la Cámara de Construcción. Tengo una opinión de que los fondos sociales son una herramienta muy, muy positiva, muy potente para el apoyo al trabajador, para el apoyo a la familia del trabajador, para la capacitación, para la industria, en fin, para una cantidad de cosas.
y me duele y me indigna, pero me duele, la verdad que me duele que haya sucedido esto y que veremos cuál es el desenlace, hasta dónde se llega la justicia. ¿Le parece que es posible que se hayan desviado fondos para el Zunca o para un partido político? No quiero dar una opinión al respecto, sería temerario. Dejemos que la justicia trabaje y veremos qué es lo que sale. Pero conociendo el sistema, digo. Porque hay algo que también, lo he conversado con algunos empresarios que son de la industria de la construcción también, me dicen, che, en el fondo es plata que ponemos nosotros, o sea, está bien, la pone el que después compra el apartamento, la pone un inversor, pero es plata de la industria que termina ahí, por lo menos ya se sabe que hay un faltante de más de $1 millón. ¿No tienen algo más por hacer? Decir, bueno, planteemos, revisemos esto, a ver si podemos hacer algún control extra. No, eso sin duda, eso ya se está implementando. Los fondos tenían auditorías, pero evidentemente hubo cosas que escaparon porque las auditorías tienen más un perfil contable. Hay que hacer otro tipo de auditorías, otro tipo de controles, indudablemente. Quizás sí se pecó de un abuso de confianza porque en el fondo se genera una relación entre los delegados, tanto del sector empresarial como del sector trabajador, de confianza, y bueno, esto la verdad que duele, indigna y no puede volver a pasar. O sea, pero también hubo omisiones en los controles. Y evidentemente alguna cosa no funcionó, pero sobre todo lo que se defraudó la confianza. Le agradecemos por estos minutos. Un gusto. Era Diego Nil conversando con nosotros aquí en BTV Noticias. Pausa y seguimos con mucho más.